Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. En capítulos anteriores salimos de Buenos Aires y tuvimos varias aventuras bajando por la Ruta Nacional 3 y alrededores, hasta llegar a Ushuaia, donde conocimos el verdadero fin del mundo. Hoy vamos a conocer el Parque Nacional La Pataia, que se encuentra aquí, y comenzar a subir por la Ruta Nacional 40 y transitar por sus maravillas. El Parque Nacional de Tierra del Fuego, Bahía La Pataia, se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Protege 68.909 hectáreas y es el único de la República Argentina que combina ambiente marino, boscoso y de montaña, dando forma a la costa marina, lagos, valles, extensas turberas y magníficos bosques dominados por lengas, guindos y ñires. Dentro se encuentra el final de la Ruta Nacional 3, lugar ideal para unas fotos y hacer amigos curiosos. Antes de entrar al parque se encuentra la estación de tren del fin del mundo, el cual lo recorre por dentro. Yo no pude tener esta experiencia, pero dicen que es un paseo increíble y súper recomendable. Esa noche tuve la oportunidad de acampar dentro de La Pataia, donde ocurrieron hermosas escenas naturales que conservo solo para mí. Al día siguiente nos despedimos de los amigos que nos acompañaron y salimos de Ushuaia con dirección al norte, pero antes de abandonar la isla queda un mágico lugar por conocer. ¿Qué tal? Perdón, ¿sabes si para llegar al barco es por acá o...? Eso estamos buscando nosotros también, pero bueno, yo de ahí por allá caminando, no sé si que se puede ir, porque hay autos ahí. Claro. ¿Pero sabe por dónde? No sé por dónde. Si por allá o por allá. No tengo idea tampoco. Bueno, vamos a probar. Muchas gracias. No va, suerte. Hasta luego. Por acá seguro que no. Hay que ir por la ruta. Hay que volver a la ruta. El Cabo San Pablo se encuentra a 73 kilómetros de la ciudad de Tolwyn, de los cuales 40 son de ripio. Es una zona conocida por sus naufragios, entre los que se encuentra el buque Desdémona, que encalló en el año 1985. Llegamos. Barquito. Y tocó el momento de seguir viaje y salir de la isla, aunque esta no nos dejaría sin regalarnos unas últimas vistas paradisíacas del mar de Río Grande. Le metimos pata y llegamos al siguiente día a la ciudad del Calafate, donde hicimos noche y repusimos fuerzas para el otro día disfrutar de esta increíble maravilla natural que nos estaba esperando. El glaciar Perito Moreno se encuentra a unos 80 kilómetros del Calafate. Es una gran masa de hielo que resulta ser más grande que la ciudad autónoma de Buenos Aires. El turista puede gozar de este espectáculo a solo unos 400 metros de distancia, en instalaciones especialmente creadas para la observación. Pero antes, se encuentra una carretera increíblemente hermosa, que serpentea entre el lago argentino y la cordillera. Puede ser peligrosa por la cantidad de combis y autos que circulan, pero sin dudas es muy divertida. ¿Qué tal? ¿Para ver el glaciar? Sí. Estacionate ahí, ¿viste donde van caminando? Sí. Ahí en la vereda, poné la moto bien derecha, dale.
y se toma el bus ahí, en el techo negro largo ese, ahí se toma el bus y ese bus te lleva gratis a Pasarelas. Ah, no puedo ir con la moto. No, antes de las 4 no, después de las 4 de la tarde sí ya se habilita para que puedan subir los vehículos. Ese te tomás lo que dicen en la Municipalidad de Calafate, son los que te llevan gratis y te traen gratis, ¿ok? ¿Y cuánto tarda más o menos, sabes? En llegar arriba, Llegar y volver y todo. el trayecto que hacen son 2 minutos, una vez que te subís llegas al toque. Y los buses tienen de espera más o menos 10 minutos. Ah, bueno, Dale, gracias, Lamentablemente no me dejaron llegar con la moto hasta el mirador, pero bueno, pudimos igual llegar al objetivo. Para alguien nacido y criado en una ciudad como Buenos Aires, sin mucha naturaleza, este viaje estaba siendo increíblemente revelador, ya que no es lo mismo contemplar los dos lugares en fotos que en persona. Las sensaciones de ver todos estos lugares son inexplicables, que transmiten al observador una especie de paz inconfundible. Hay un tramo de la Ruta 40 conocido por todos los viajeros que la transitan como uno de los más complicados. Estos son los 73 kilómetros malditos, como le llaman, que es el tramo sin asfaltar entre Tres Lagos y Gobernador Gregores, en Santa Cruz. Gracias a Dios yo me topé con este tramo sin haberlo predicho y de pura coincidencia, un día soleado y de no mucho viento, resultando ser algo más divertido que peligroso. Sin embargo, por lo que cuentan, hay que tenerle mucho respeto. En el momento que yo lo transité lo pude dividir en 3 tipos de suelos. Partes con serruchos, donde sí o sí hay que ir de pie, partes de piedras bastante grandes, que con una rueda delantera de 21 pulgadas, como es el caso de la IMA, no fue problema, y el último y más complicado, mucha piedra chiquita amontonada, que te hace perder la línea y la moto se te empieza a mover para todos lados. El plan de ese día era dormir en Bajo Caracoles, pueblito al cual estaba muy ansioso por conocer, pero esta idea quedó trunca al llegar y descubrir que todos los alojamientos estaban llenos. Me ofrecieron acampar, pero ya había gente en el lugar y no me dio buen presentimiento. Instinto viajero, vamos a llamarle. Así que ya anocheciendo me volví a subir a la moto y encaré los 110 kilómetros que quedaban hasta la ciudad de Perito Moreno, tramo que hice con mucho miedo, debido a la cantidad de guanacos y otros animales que suelen cruzarse en medio de la ruta, que aunque de día se camuflan con el ambiente, así que ahora estaba entregado. Esquel es una de las ciudades que tenemos a los pies de la cordillera de los Andes y te recibe con unas vistas hermosísimas desde la Ruta 40. Es conocida por ser la parada más austral del tren a vapor de vía estrecha La Trochita, que alguna vez recorrió más de 400 kilómetros a través de la Patagonia. Al oeste de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, que alberga bosques, lagos, cascadas y pudúes poco comunes. Los ríos y lagos junto al Alerzal milenario son considerados paraísos, tanto que forman parte del patrimonio de la UNESCO. Ocupa una superficie total de 259.822 hectáreas, que lo ubica cuarto en tamaño entre los parques nacionales de Argentina. Su cercanía a la cordillera permite el desarrollo de un tupido bosque andino patagónico, y en la zona de mayores precipitaciones crece una selva valdiviana donde se destaca el alerce o laguán. Estos árboles milenarios son de crecimiento lento y sus ejemplares pueden vivir entre 3.000 y 4.000 años de edad y medir más de 70 metros de altura. Lamentablemente, el único camino que podía recorrer con la moto era el principal, el cual estaba acompañado de lagos, pero en su mayoría tapados por la vegetación. El parque se disfruta en sus senderos haciendo trekking, pero al viajar solo y no poder dejar la moto con las alforjas sola, tuve que seguir de largo. Claro que eso no impidió jugarle carreritas a unas maxi trails que estaban paseando por ahí, pero igual me sentí injustificablemente victorioso. Luego de salir del Parque Nacional llegué a Cholila. Allí me encontré con un amigo que había hecho en Río Gallegos, con el que almorzamos unas ricas empanadas del lugar, y seguí camino hasta el lago Puelo.
Aquí acampé en un camping muy lindo y conocí amigos que me ayudaron a lavar la moto. Y, entre mates y facturas, me recomendaron visitar un lugar muy especial para ellos, de esos que tal vez no son de los más conocidos y suelen visitar la gente del lugar. ¿Qué tal? Dale, gracias. Hasta luego. Puerto Patriada es un paraje y balneario ubicado en la reserva forestal del lago Epuyén. Se encuentra a 25 kilómetros del lago Puelo y a 14 kilómetros de la localidad de El Hoyo, desde el que se accede mediante un camino que atraviesa chacras y bosques de pino. En las aguas del lago se pueden practicar deportes acuáticos como el kayak, bote a remo, vela y también pesca con mosca. Para mí resultó ser un lugar ideal para descansar la noche del viernes al sábado, luego de los días llenos de tantos kilómetros y horas de ruta que venía teniendo. Me relajé acampando frente al lago, dándome un chapuzón en sus aguas frías y meditando en la hermosísima naturaleza que tenía frente a mí y el amor de su creador. Con las fuerzas renovadas seguí ruta para Bariloche esperando llegar a su ciudad, pero para mi sorpresa me encontré con un camino de ripio muy tentador y un cartel que decía "Cascada Garganta del Diablo por aquí", así que sin dudarlo mucho di la media vuelta y entré. La cascada Garganta del Diablo se encuentra a 80 kilómetros de la ciudad de Bariloche y a 45 kilómetros de la Ruta Nacional 40. Se encuentra en la base del Cerro Tronador y desde la 40 se accede por un camino de ripio muy divertido y sinuoso, que debido a sus muchas curvas es un tanto desafiante. En ciertos horarios del día cierran este camino para hacerlo todo de una mano y luego todo de la contraria, para así reducir riesgos. Yo en la bajada con moto cargada lo hice en 1 hora a ritmo alegre, para dar una idea. Por problemas técnicos tuve que terminar la filmación del viaje en este lugar, pero continuó hasta San Rafael con una nueva acompañante de aventuras. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta primera temporada del viaje a Alaska. ¡Vamos por más!